Hola, les doy la bienvenida a este OVA. Mi nombre es Diana Peña y los acompañaré en estas estrategias para ser un lector experto. Ya hemos visto en otros OVAs lo que tiene que ver con retención de información, que refiere muy al plano literal, y también al sentido figurado y a las inferencias. Aquí vamos a ver un nivel de la lectura que está más relacionado con esos aspectos que no están dichos allí y que tienes que completarlos con el contexto, con la ideología y con todo lo que está alrededor de una lectura. Vamos a mirar primero este ejercicio. Voy a invitarte a que revises este esquema y que digas cuántos triángulos evidencias allí. Si quieres, para el video y tómate el tiempo para reflexionar al respecto. ¿Cuántos, cuántos triángulos crees que hay? Las respuestas que están allí tienen un nivel de verdad, precisamente porque al hacer el conteo de cuadros puedes identificar que puede haber la cantidad que allí se expresa. Pero la respuesta más completa es 44. ¿Por qué traer a colación esta imagen y por qué hacer este ejercicio? Porque de eso se trata la lectura crítica. Tú puedes quedarte con uno solo de los triángulos y leer lo literal que dice el texto, o puedes empezar a hacer una serie de combinaciones, asociaciones, diálogos con otras lecturas que hayas hecho y poder tener la visión completa del esquema. Así que cuando leas, siempre piensa si estás leyendo un solo triángulo o estás leyendo la totalidad de la figura. En tal caso, quiero que revises estos textos y nuevamente te invito a que hagas un par en el video para tomarte el tiempo y revisarlos. Una vez te hayas tomado el tiempo de hacerlo, revisa con atención cada uno de estos para identificar quién es el autor, quién crees que pueda ser y cuál es la intención que tiene cada uno. Como te das cuenta, todos los textos tienen como temática el vino, pero lo abordan desde distintas perspectivas. Por ejemplo, ¿quién crees que escriba este texto de la izquierda? No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos de espíritu. Hay palabras que nos hacen conectar con ciertas ideologías, con ciertas instituciones, con ciertos autores. Y en este caso, claramente podemos identificar que se trata de un texto bíblico y relacionado con lo religioso, que contrario a invitarnos a beber, nos está invitando a no hacerlo, por ejemplo. Contrario al texto que tenemos aquí, que hace una invitación directa, embriágate, es un texto escrito por un poeta que nos convoca contrario a embriagarnos, no solamente de vino, sino de cualquier otro escenario que también produzca la embriaguez. Fíjense que si miramos los otros textos, por ejemplo este de la derecha, vemos que es un texto de salud. Este tendría que ver más con la composición del vino, un texto de un corte más explicativo, y estos que están aquí pueden ser una invitación más de corte, por ejemplo, de un catador de vino. Entonces, solamente mirando el título, solamente analizando algunas palabras que están allí, podemos identificar esa intención y podemos incluso determinar el autor. Nunca leamos de manera inocente. Los textos siempre tienen una intención comunicativa y siempre están escritos por alguien. En ese sentido, siempre tienen alguna intención. Yo incluso puedo decirles que la inteligencia artificial también tiene algunas restricciones a la hora de escribir, porque no se va a atacar a sí misma. Entonces tiene restricciones frente a, por ejemplo, decir si la inteligencia va a eh, atentar contra la inteligencia, ella misma va a generar que no es así, va a generarte un texto que no es así. Entonces siempre hay una ideología incluso en quienes están creando estos nuevos sistemas. Lo primero es detectar esa ideología, lo primero es detectar qué hay detrás del texto, qué quiere convencerme, explicarme y si me quiere explicar, lo está haciendo por qué y qué institución es la que está generando el texto. Claramente si es religión y me está diciendo embriágate, yo digo, ahí hay una incoherencia, hay una inconsistencia entre lo que representa lo religioso y el mensaje. Pero hay otros escenarios que sí me lo pueden generar a pesar de que no parezca políticamente correcto, como lo es, por ejemplo, la poesía. Y hay otros, como podemos ver aquí, que aunque no nos están invitando a embriagarnos, sí nos están hablando de quizá las ventajas o las desventajas del vino de una manera mucho más objetiva o nos están haciendo una invitación a probarlo.
Entonces, es muy interesante que cuando ustedes redacten un texto, siempre, siempre, siempre deben tener en cuenta a quién se lo están escribiendo, para que de esa manera ustedes puedan pensar, a esta persona puedo tutearle, por ejemplo, a esta persona mejor le usteo. Tal vez si me estoy dirigiendo a un público grande, lo mejor será no utilizar palabras tan técnicas. Tal vez si me estoy dirigiendo a un público específico, sí debo usarlas porque es un público que conoce de vino, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la producción de la escritura como la lectura giran en torno a ideologías e intenciones comunicativas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la construcción del autor, quién es esa persona que está escribiendo o ese colectivo. En ese sentido, cuando nosotros leemos, siempre tenemos que estar preguntándonos haciéndonos algunos interrogantes que suceden de manera simultánea. Por eso, cuando no nos preguntamos nada al leer, quizá no estamos haciendo una lectura crítica, quizá solo estamos cumpliendo con eso que nos asignaron como labor académica. Pero la lectura tiene que ser algo que nos deje algo, que rompa algo dentro de nosotros y nos haga cuestionarnos. ¿Con cuál de estas posturas estás de acuerdo? ¿O con cuál no lo estás? ¿O en cuáles hay una postura y en cuáles no? ¿Y qué piensas al respecto? Siempre tiene que haber un pensamiento, un interrogante, una observación, una reflexión que nos deje una lectura. No puede ser que leamos y lo único que quede sea el vacío. Si eso está sucediendo, tal vez no hemos alcanzado el nivel de entender el esquema completo de los triangulitos, sino que nos estamos limitando a verlo de manera muy fragmentada. ¿Cuál de estos textos cuestionarías? ¿A cuál no cuestionarías? ¿Con cuál sientes que tienes afinidad frente a lo que tú piensas? ¿Con cuál definitivamente no? Frente a los conocimientos, muchos o pocos que tienes del vino, ¿con cuál estás de acuerdo? ¿Y a cuál le crees, por ejemplo? ¿A cuál le crees? Y esto es muy interesante porque la forma que tenemos nosotros de pensar está muy relacionada con eh, las construcciones que hemos hecho y la credibilidad que le hemos dado a textos. Textos que no solo refieren a lo escrito. Alguien que nos dijo algo sobre, por ejemplo, la composición del vino, ¿sí? Alguien que nos habló con autoridad sobre el tema es alguien a quien seguramente le vamos a creer y luego quizá usemos eso en una conversación. Pero alguien nos puede decir algo sobre el vino y podemos no creerle. Y creo que estas cuestiones críticas debemos trascenderlas al escenario del texto escrito y pensar que cuando conversamos con una persona también estamos generando lectura crítica. Leemos a los otros. ¿Qué palabras del texto pueden afirmar mi postura? Por ejemplo, si yo digo que no estoy de acuerdo con esto de no embriagarse, digo la palabra embriaguez, no estoy de acuerdo es porque siento que no conecta conmigo. Es como un lenguaje que es más español y como antiguo, ¿sí? No conecta con mi lógica de cómo entiendo yo actualmente mi forma de hablar, ¿sí? Eh, Hablamos y hacemos, debemos permitir que el Espíritu Santo controle en nosotros lo que pensamos. La palabra control, tal vez no estoy de acuerdo con esa palabra, tal vez soy muy creyente, pero la palabra control no me gusta más el libre albedrío, por ejemplo. Digo, no, no me gusta allí el tema porque pues, siento que hay una incoherencia. Son formas de interpretarlo, pero siempre tenemos que generar algún aspecto crítico que nos facilite el apropiar el texto, el hacerlo propio. ¿Cuál es el contexto de cada uno? Esto es fundamental y por eso ustedes deben revisar siempre en qué año fue escrito. La Biblia fue escrita en un tiempo muy distinto a el contexto contemporáneo, entonces quizá hay cosas de contexto que ya no apliquen tal como aplicaron en su momento, ¿sí? Este texto también fue escrito en el siglo XIX, mientras que estos textos son contemporáneos, son del 2018, 2019, incluso este es del 2021, entonces desde ahí uno puede decir, bueno, son textos que están hablando de la actualidad, otros se mantienen vigentes a partir del tiempo, y el contexto es por qué se hace, ¿no? Es una nota periodística, por ejemplo, para hacer una invitación. Este atrae hacia la composición del vino, pero lo hace a través de un título que resulta tal vez no tan científico. Y este me está trabajando a través de una pregunta, lo cual genera que tal vez yo tengo dudas frente al tema de si el vino me puede hacer daño y encontré este artículo.
qué ideología representan, en qué tiempo se emitieron. Siempre es importante tener en cuenta todas estas preguntas a la hora de leer, porque aunque eso no está dentro del texto, te puede complementar esa lógica de cómo lo estás entendiendo. Aquí hay algo muy importante y es el diálogo que se establece con autores. A veces vemos que el texto tiene unos referentes hacia otros textos y no le ponemos atención, simplemente lo omitimos. Entonces hace una alusión a temas literarios o hace una alusión a otros autores y uno como que dice, bueno, leamos a ver qué entiendo, pero no comprende uno las relaciones que hay allí. Ese diálogo que hay del texto con otros textos es lo que genera este fenómeno de la intertextualidad. Aquí vemos algunos ejemplos de distinta índole. Por ejemplo, miren este, ser o no ser, las palabras mágicas de Hamlet resonaron en mí aquel día para cambiar mi propia historia. Yo estoy hablando de un tema personal, pero hago una intertextualidad con Hamlet, o sea, refiero a Hamlet. Ahora, si una persona no ha leído Hamlet o no sabe de qué se trata, pues no va a entender por qué el ser o no ser, por ejemplo. Fíjense, esta es una canción de una banda de rock que se llama Molinos de Viento y es una canción en la que genera como un diálogo entre Sancho Panza y Don Quijote. Pero si yo digo, amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué, automáticamente, si yo no sé quién es Sancho Panza o no sé quién es el Quijote, pues no voy a entender el porqué de la canción y qué sentido tiene. Lo mismo sucede cuando encontramos ya un texto más técnico, miren aquí cómo tenemos una referencia teórica hacia unos autores y cómo puede ser que los estén utilizando para reafirmar una idea, es lo que hacemos con las normas APA, pero también pueden estarse utilizando para mostrar investigaciones anteriores en las que se comprobó un fenómeno o quiero hacer que el lector consulte estas investigaciones para que entienda mejor de qué estoy hablando. O los antecedentes, es como según tales y tales y tales que ya hicieron experimentos, ahora está pasando tal cosa. Entonces, el nombrar a esas otras personas me ayuda a entender mejor el fenómeno actual que estoy interpretando. Miren acá, trabajos pioneros de tales y tales autores que efectivamente ahora tienen un impacto. Entonces, nunca dejemos de lado la intertextualidad porque nos permite completar el escenario de información que realmente nos posibilita el entendimiento de un texto. No hay que consultar todas las fuentes, pero hay algunas, sobre todo cuando nos hablan, por ejemplo, de un fenómeno histórico, de una alusión literaria, de un experimento previo, vale la pena consultarlas y les aseguro que cuando ustedes lo hacen, automáticamente aumentan toda esa información que el texto ya les dio, pero que les arroja, o más bien, que los invita a consultar a un nivel superior, que los eh, conecta con escenarios asociativos mayores y ahí es donde uno aprende, ahí es donde la lectura de verdad eh, genera conocimiento, ¿sí? Y esas asociaciones que cada persona puede hacer varían de acuerdo a cada persona. Entonces, consideren estos aspectos para ser lectores críticos y no olviden que la lectura es un tema de comprensión mucho más amplio que solo entender las palabras.